En primer lugar, quisiera dar gracias a la invitación de Carlos Mario para compartir con ustedes estos pensamientos que los hemos hecho realidad en esta presentación. Mi nombre es Osvaldo Gutiérrez, yo soy el líder de innovación de Cluster Pacific para la región Pacífico. Soy empresario, también soy docente y trabajo fundamentalmente porque la región sea cada vez más competitiva y en ese sentido, pues todos tenemos mucho que hacer para lograr ese cometido. La presentación de hoy tiene que ver fundamentalmente en cómo los retos que estamos viviendo se pueden convertir en oportunidades. Y quiero comenzar fundamentalmente planteando de que el tema de las pandemias no es algo nuevo. A través de la historia de la humanidad hemos tenido pandemias en forma recurrente. Estos pequeños microorganismos siempre nos están colocando en circunstancias difíciles. Tenemos como la viruela afectó muchos años a la población, el sarampión, la llamada gripe española, la peste negra y el VIH. Esos son ejemplos de virus que han generado pandemias en la humanidad. Y la variola virus mató a 300 millones de personas hasta que fue erradicado de la faz del planeta. El sarampión mató 200 millones de personas y hoy existe una vacuna, pero antes de existir la vacuna, en periodos de 2 a 3 años, se registraban importantes epidemias de sarampión que causaban muerte de 2 millones de personas. En la peste negra, que es tal vez uno de los virus y pandemias que generó un hito en la humanidad, su virus era Yersinia pestis. En Europa, por ejemplo, murieron 50 millones de personas en el siglo XIV. Particularmente en España murió la mitad de la población. O sea, son momentos críticos para la humanidad. Luego tenemos el VIH y en el VIH, si no se trata, si no se hace toda la intervención médica, pues el 80% de los infectados puede morir. Pero volvamos al tema de la peste negra. Aquí aparece un cuadro de un pintor flamenco famoso que es Peter Bruegel el Viejo, donde ustedes ven este cuadro, se pinta en el siglo XV, casi 100 años después de haber pasado la peste negra, pero fue tan duro el tema, fue de tanto impacto el tema en la humanidad, que aún 100 años después este artista refleja cómo la muerte estaba ganando la partida. Como les decía, muere casi la mitad de la población en Europa. Eh, lo que era el medioevo, eh, digamos que los temas místicos, los temas mágicos eran los que dominaban la creencia popular. Pero cuando empieza a morir la gente y no hay forma de salvarla, y a pesar de que se buscan esas soluciones en esos temas mágicos, pues se dan cuenta la humanidad que tiene que volver y cambiar su forma de pensar. Y a partir de esa necesidad de cambiar la forma de pensar, entonces surge el Renacimiento. El Renacimiento es entonces un resurgir de las ciencias y de las artes. Particularmente se vuelve a los textos antiguos de los griegos, donde se retoma el pensamiento griego, donde se ve el cuerpo humano como una expresión estética y que es normal, no hay que cubrirlo o taparlo. Entonces, inclusive aquí tenemos un fresco del famoso pintor Miguel Ángel Buonarroti, que está en la Capilla Sistina, donde obviamente Dios está tocando al hombre con su principio creador, pero allí hay un efecto de fondo y es que hay que volver a lo fundamental, que el cuerpo humano en sí mismo es una expresión artística y es bello, y adicionalmente hay que conocer la naturaleza. Y surge, digamos, toda esa marea de pensamiento en lo cual se busca
cómo funciona la naturaleza a través de la experimentación, cómo los datos que yo recabo al estudiar la naturaleza me pueden dar un entendimiento de lo que está ocurriendo. Entonces aparece Bacon, un famoso filósofo inglés, con este tema de la experimentación como una vía para encontrar la verdad. También se me aparece Descartes con su tema del método científico. O sea que en el Renacimiento fue fundamental el cambio. Miren que venimos de un desastre que es la peste negra y aparece todo una nueva era que se llama el Renacimiento o la era de la Ilustración. Y cuando hablo de ilustración es fundamentalmente de que se democratiza el acceso a la información. Y aquí está la famosa imprenta de Gutenberg. Cuando se genera la imprenta de Gutenberg, que toma los tipos para poder colocarlos en la imprenta y cuando yo cambio los tipos puedo cambiar el texto y a través de que colocando varias hojas de papel yo puedo imprimir ese texto muchas veces. Entonces puedo generar muchos libros. Antes los libros los hacían unos escribas que tenían una forma artística de hacer las letras. O sea, un libro se demoraba mucho en escribirse, era casi una pieza artística y era algo que podían tener las minorías que podían tener el poder económico, ¿sí? O las minorías religiosas o las minorías que tenían el poder económico. A través de que se toma algo que se inventó en la antigua China, pero aquí Gutenberg lo coloca en Europa y empieza a imprimir libros, pues logra de que el conocimiento sea para muchos. Y el hecho de que el conocimiento sea para muchos, pues obviamente facilita de que mucha gente pueda aportar nuevas ideas y generar cambios. Todo esto se genera en el Renacimiento. Y fíjense que, vuelvo reitero, estábamos en un momento de la historia de la humanidad que estábamos sometidos bajo la mala signo de la peste negra y a partir de allí surge una nueva era, un nuevo cambio. Y en eso estamos ahora. Estamos sometidos a una era difícil, pero también está en nosotros hacer un nuevo cambio. Y quiero, si la naturaleza es tan importante, pues debemos aprender de ella. Y para aprender de ella hay una nueva tema en la ciencia que se llama la biomimesis o la biomimética, y es cómo yo miro cómo es la naturaleza, qué me enseña, cómo funciona y aprender de ella. En el caso de los desarrollos científicos es tomar muchos de los diseños que tiene la naturaleza para usarlos en temas de avance tecnológico. Acá tenemos un escarabajo, que es un escarabajo negro que vive en una de las partes más desérticas de la Tierra, que es el desierto del Sahara. Este escarabajo sube a lo más alto de las dunas de arena en la mañana, cuando está apenas amaneciendo y está el rocío presente. Él se coloca en esa posición, captura el agua o el vapor de agua del rocío que hay en el ambiente, se le pega a su cuerpo y él va bajando por el cuerpo y llega hasta la boca y allí toma agua. Con base en esta estructura, ahora se han diseñado equipos para capturar agua a partir del rocío para efectos de lugares en los cuales pues, hay escasez de agua y puedo hacer lo mismo que hace el escarabajo y el hombre está utilizando este esquema que lo copia de un animal muy pequeño, pero que a través del desarrollo de la humanidad, del desarrollo de su especie, ha logrado subsistir. Ustedes pueden ver otro ejemplo aquí de cómo se utilizan la naturaleza para hacer desarrollos de diseño o arquitectónicos. En este caso, vemos una estructura en la cual se tomó cómo construyen, digamos, los panales las abejas y a través de esas estructuras hexagonales, heptagonales, se hace una estructura arquitectónica que es muy bella y que sirve para temas de recreación y sombra. Uno de los hitos del uso y de ver la naturaleza para poder resolver problemas tecnológicos es el tema del tren bala. Cuando se empezó a desarrollar estos trenes de alta velocidad, pues el hecho de estar chocando con el aire,
pues ofrecía una resistencia y hacía que el tren fuera menos eficiente. Pues tomando este pájaro y en la forma del pico del pájaro, se le cambió la trompa al tren bala y inmediatamente los resultados fueron una menor resistencia al aire y una mayor eficiencia del tren bala para sus recorridos y obviamente tener mayor velocidad y tener que gastar menos energía para poder cubrir las distancias. Si ustedes ven, otra vez es un ejemplo de la biomimética, ¿sí? En el caso de los tiburones, la humanidad ha tomado muchas cosas de ellos. Los tiburones son una especie muy interesante porque vienen desde la época de los dinosaurios, existen los tiburones, ¿sí? O sea que han perdurado a pesar de los cambios de los tiempos. Y en este caso, por ejemplo, la industria automotriz ha tomado la trompa del tiburón para hacer diferentes vehículos, pero este es un caso específico en una compañía que se llama Sharklet y esa compañía ha estudiado la piel del tiburón por una circunstancia interesante y es que la piel del tiburón se le pegan pocas bacterias y pocas algas. O sea, su estructura evita de que se deposite en su piel las algas y las bacterias, ¿sí? Entonces se hizo una tela con base a la piel del tiburón y esa tela realmente se demostró de que se le pueden pegar muy pocos organismos a ella y con ella se están haciendo, digamos, vestidos para médicos, para enfermeros, para gente que está en quirófanos, para gente que tiene que estar en lugares muy asépticos. Entonces allí esta tela que se desarrolló con base en el comportamiento del tiburón, pues se ha logrado un tema de avance científico. Acá tenemos algo muy interesante y es la estructura de las caracoles, la estructura de estos animales que generan una capa que los protege, una capa de carbonato de calcio que es dura. Miraron su estructura y generaron este impeller que ustedes ven a mano derecha. El impeller, a diferente de las tropelas que simplemente mueven y lanzan el agua, por ejemplo, si yo estoy en el agua, lanza el agua hacia afuera, el impeller atrae el agua hacia el interior, ¿sí? De la tropela. Estos impeller lo desarrolló Randy Top con base a estudiar a estos caracoles. Se vio de que son tremendamente eficientes, que mueven grandes volúmenes de agua con una pequeña, digamos, superficie del impeller. Los impellers son pequeños, inclusive en tanques de más de 500 galones, un impeller de estos pequeñitos puede mover o mezclar y mantener homogénea una solución o mezclar el contenido de ese líquido. O sea que son tremendamente eficientes. Y hay un tema muy interesante de cómo es estudiar la naturaleza y poder aprender de ella. Y es el caso en el Reino Unido, en la población de Cornwall, tenían una mina. En esa mina ellos obtenían caolín. El caolín es un material que se usa para hacer materiales cerámicos. Y llegó y se agotó la mina. Y después de agotada la mina, pues quedó este desastre ecológico que ustedes ven en la foto. La municipalidad lanza un concurso para cambiar esta mina y aprovecharla, pero coloca una condición y es que los cambios de la estructura del suelo deben ser muy bajos, o sea que hay que respetar en cierta forma lo que está allí. Es decir, ¿cómo me puede convertir esto en algo maravilloso o algo amigable, pero no cambie mucho la estructura del suelo? ¿Sí? En este concurso participaron varias empresas de diseño arquitectónico y hay una que empezó a estudiar cómo funciona la espuma. Las espumas son capas de líquido que contienen aire, ¿sí? Pero mire la estructura que tiene la espuma. Lo fundamental de la espuma es que respeta la superficie que está abajo. No importa qué tiene, se puede hacer estructuras de espuma de diferentes formas sin tener que modificar la superficie del suelo. Por consiguiente,
se construyó algo que se llama el Proyecto Edén. El Proyecto Edén es estas estructuras que se hacen simulando la espuma, en los cuales se generan espacios de recreación, de artísticos, espacios, por ejemplo, para tener matas, o sea, herbarios grandísimos de plantas, lugares para esparcimiento de las familias, y se volvió un lugar referente en Europa que empezaron a visitar de diferentes partes del mundo para conocer este fenómeno. Esto es el Proyecto Edén, es una realidad. Inclusive el Proyecto Edén inició con apoyos de la municipalidad, con apoyos de personas que colocaban recursos, así fueran pequeños, y luego empezaron a construir poco a poco estas estructuras en lo que era ese desastre que era la mina, y es algo ahora, ese proyecto se pagó en 3 años, la inversión fue alta, pero a través de los ingresos que generaba el público al ir a este evento, se pagó el proyecto. Acá hay algunos esquemas de en su momento cuando se planteaba la idea. La empresa que lo montó se llama Dominic y planteó el esquema con base a una estructura que uno encuentra en la naturaleza, que es la espuma. Vuelvo, reitero, estamos aprendiendo de la biología, estamos aprendiendo de la naturaleza. Y entonces se cuestiona el aporte de lo que se llama la escuela. Y es que la escuela enseña a los niños y a los jóvenes, inclusive dentro de las mismas universidades, enseña el conocimiento parcelado. O sea, aquí está la literatura, acá está la geometría, acá está la biología, acá está la matemática. Pero la vida no es así. La vida es una mezcla de cosas. Yo para resolver problemas de la vida, los problemas son complejos per se. No puedo pensar en forma lineal, no puedo pensar en forma particular. Tengo que pensar como un todo, tengo que pensar de una forma holística. Tengo que tener la capacidad de incorporar saberes y conoceres de otros, tener la humildad para escuchar muy bien al otro, para aprender de él y para incorporarlo, esa otra realidad, en esta realidad que estoy construyendo. ¿Sí? Entonces eso implica otras competencias de las personas, implica otras competencias de nosotros para hacer empresa, implica otras competencias para nosotros para aprender, implica otras competencias inclusive para formar a nuestros hijos dentro de los hogares. Eh, y cuando vemos el tema de la biomimética, pues hay un proceso general y es que uno estudia la forma, ve las características extraordinarias que tienen esas formas, que tiene la naturaleza, pero vienen los retos o problemas que estamos constantemente sometidos. Esos retos o problemas, entonces, debamos a plantear soluciones tomando el estudio de las formas y las características extraordinarias de esas formas, ¿sí? Pero debo involucrar los ecosistemas, pensar ecosistémicamente. Sí, el proyecto Edén no hubiera pensado ecosistémicamente, no hubiera logrado el éxito, porque involucró a mucha gente, a diferentes actores, ¿sí? Diferentes saberes, y luego involucró para poder financiarse a todo el mundo que creyera en esa posibilidad y que aportara para lograr el cambio. Pero es menester también conocer las nuevas tecnologías, las tecnologías más de vanguardia, las tecnologías que se llaman exponenciales, como son el Big Data, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la robótica, la realidad aumentada, la impresión 3D, la computación en la nube, que son tecnologías que hacen crecimientos o cambios exponenciales, que hay que conocerlas, incorporarlas en esos planteamientos de soluciones que estamos, digamos, planteando. Entonces, si vamos a aprender de la naturaleza, también podemos aprender del coronavirus. A pesar de sus connotaciones negativas, siempre debemos pensar qué puedo sacar positivo, qué oportunidades hay. Así como la humanidad estuvo sometida a la peste negra y casi murió la mitad de la población, a partir de allí nace una nueva humanidad con otra visión, una humanidad que hace un mundo mejor. Entonces también podemos pasar por algo parecido, aplicar algo de la biomimética y ver qué pasa con el coronavirus, qué puedo aprender de él, qué puedo aplicar de él. Entonces, en ese análisis, vamos a mirar unas características del coronavirus. Y aquí hacemos un acróstico de lo que es el COVID-19. En primer lugar, ese virus es
creativo, porque plantea esquemas simples y se adapta rápidamente. Los virus tienen éxito y es porque cambian continuamente. ¿Sí? A medida que se van exponiendo al entorno, ellos hacen pequeñas modificaciones y vuelven y salen nuevos virus. Este virus es omnicanal, que es un tema que uno debe aplicar en cualquier tema del mundo empresarial, y es cómo llego al público objetivo. Debo llegar por diferentes canales. Pues este virus uno se puede contagiar a través del aire, si alguien me habla, si yo toco un botón de un ascensor, si toco el pasamanos de una escalera, si toco el estante de una muestra comercial, si puede ir en el papel, o sea que es un virus que aprovecha el tema de omnicanal. Obviamente es viral, ¿sí? Sigue la lógica exponencial de los virus, o sea que uno va contaminando a otros y a otros y va creciendo de forma exponencialmente. Entonces cualquier solución también debe ser exponencial. Y también significa que la exponencialidad es una potencia muy grande, o sea, tiene una fuerza impresionante y debemos utilizarla. Que tiene una información efectiva. El virus tiene una ARN que es como una pieza de comunicación que es sencilla, pero que se puede transmitir con facilidad. ¿Sí? Eh, Del virus hablamos continuamente. Cada vez que abrimos los medios, ya sea radio, televisión, las redes sociales, vemos que el virus cobró protagonismo, que está en todos los medios digitales, que todo el mundo habla de él, que prácticamente si usted ve un noticiero, el 80% de noticieros alrededor de este tema del virus. ¿Sí? Entonces tiene una capacidad de distribución y difusión en los medios digitales. Obviamente todo el mundo está pensando en él, está posicionado, capturó la atención de todos, porque digamos al tenerle miedo, al temer al contagio, pues realmente está posicionado en el top of mind de todos nosotros. Y el virus también tiene estrategias, ¿sí? Y vamos a tratar de plantear y aprender de esas estrategias y del comportamiento exponencial del virus. Y vamos a plantear 9 estrategias. Si ustedes ven, estamos tratando de hacer un ejercicio de biomimética a través de lo que es el virus. Pero antes de plantear el ejercicio, yo quiero que piensen en un negocio que, como muchos, ha estado afectado por este problema del confinamiento. Y es las panaderías. Las panaderías tienen un producto muy atractivo, la gente va y compra el producto, ¿sí? Eh, a veces hay algunas que tienen, digamos, despachos, ¿sí? Pero esto es uno de los negocios, como muchos tantos, que sus ventas han caído sustancialmente, porque obviamente al haber menos circulación, al haber confinamiento, pues particularmente se ve afectado el ejercicio comercial. Entonces, ¿cómo puede cambiar esto? ¿Cómo a través de eso que acabamos de ver que hace el virus, yo puedo modificar un negocio? Entonces, vamos a ver cómo se lleva a un negocio todo este tema de las características que veíamos del coronavirus. Y entonces el primer punto es que hay que ser creativo. La innovación, la creatividad debe plantear soluciones nuevas a los problemas que tenemos. Entonces, podemos plantear que exista una antipanadería, una panadería sin hornos propios, sin recetas propias, sin panaderías propias, sin productos reales propios. Dice, ¿cómo así? Pues sí, es posible. Si cambiamos las reglas del negocio, si pensamos de otra forma, si pensamos fuera de la caja, podemos plantear una panadería, ¿sí? Y entonces, ¿qué significa? Que podemos ofrecer una experiencia de panadería a través de un medio digital, ¿sí? Donde creo una comunidad de panaderos. Esa comunidad de panaderos que pueden ser expertos o pueden ser, la mayoría va a ser así, que son gente que quiere aprender, totalmente neófitos, a panaderos amateur, como digamos, pues puedo generar toda esa comunidad donde podemos compartir con ellos recetas, donde ellos mismos a su vez comparten recetas y donde yo puedo suministrar entonces, y a través de un tema logístico, a través de esa plataforma digital que estamos contactando a todos estos
panaderos amateur, podemos entregarle los insumos, podemos entregarle la harina, podemos entregarle inclusive ya, digamos, masas prelistas, obviamente sal, condimentos, digamos, planchas para poder asar, hornos, levadura, bueno, una cantidad de insumos para que ellos hagan su propia experiencia. E inclusive que ellos pueden vender el pan que comercializan, entonces podemos, perdón, que fabrican, y entonces podemos colocarle medios a través de esta misma plataforma o plataformas alternas en las cuales ellos pueden vender los productos que están fabricando. Entonces fíjense que estamos cambiando, es que ya no, yo no tengo mis hornos propios, yo lo que estoy haciendo es toda una red e incentivar que la gente haga panadería en su casa, entonces va a hacer el horno de su casa, va a tener aditamentos en su casa, yo le voy a entregar todos aquellos insumos y allí hay un modelo de negocio y hay un ingreso para poder que él pueda construir su pan y guiarlo y apoyarlo y él poder mostrar, digamos, orgulloso el producto que está obteniendo. En el tema unicanal, cualquier negocio necesita eso, o sea, necesito llegar a diferentes públicos, llegar por diferentes medios. Entonces, al tener un medios digitales, o sea, al generar un portal, todo el mundo va a poder ver, vivir esa experiencia, ver que a los panaderos amateur pueden aprender y ver cómo fabrica un experto pan, puede ver una receta para él aplicarla, ver las mejores prácticas, ¿sí? Ver cómo lo hace y adicionalmente, pues a través del portal puede comprar los insumos que necesita para poder fabricar su pan. Entonces, muchos, e inclusive deberíamos generar la tentativa de que ellos mismos generen sus experiencias entre ellos, que un panadero aprenda algo y le enseñe a los demás, o sea, generar todo el tema de comunidad, que compartan sus experiencias y esa digamos, comunidad va creciendo. Entre más grande, pues mejor, porque los modelos de negocios, cuando usted tiene comunidades grandes, pues se pueden eficientar y hacer economía de escala y ser más rentables. Obviamente, pues que sea viral. Entonces, al generar la comunidad y compartir cosas, pues la gente va a mirar experiencias y empieza las redes sociales a integrarse a ese tema y obviamente crecen exponencialmente. Obviamente ya va a haber tema de información, o sea, a través de los medios digitales yo voy a entregar información de recetas, información de procesos. Esta información debe ser sencilla, fácil de consumir. Pueden ser videos para que la gente vea con un ejemplo cómo se fabrican las cosas, ¿sí? Entre más sencillo, más cortos sean los contenidos, más fácil son de replicar. Tener alianzas con distribuidores, claro, porque entonces yo voy a tener proveedores de harina, proveedores de levadura, proveedores de manteca, proveedores de mantequilla, proveedores de esencias, condimentos, proveedores de insumos y materiales. Y estos proveedores, pues obviamente me llegan a mí y yo hago a su vez una distribución logística para que le llegue a toda esta comunidad los insumos que necesita. Eh, realmente el pan en sí mismo tiene lo que se llama una experiencia memorable, es una experiencia que yo puedo recordar con facilidad. Y ya todos tenemos en nuestra mente grabado el olor del pan caliente, esa experiencia del olor del pan caliente. Es una experiencia maravillosa. De hecho, cuando usted está cerca de una panadería y hay pan caliente, usted le provoca llegar y comprar el pan. Y a veces pregunta usted, ¿y el pan está caliente? Entonces, este hecho de que huele a pan caliente es algo maravilloso. Eso tenemos que reflejarlo porque está guardado en la mente de las personas. Es una experiencia muy sentida y que puede utilizarlo en todos los temas de mensaje, de mercadeo y de promoción de esta plataforma y esta forma de negocios de la antipanadería. Pero adicionalmente al que fabrica pan, todos los vecinos van a sentir que está fabricando pan ahí cerca. Entonces se devuelve un negocio en sí mismo porque puede venderle pan a sus vecinos. Y no más, la propaganda es el olor del pan caliente que va a estar irrigando, por ejemplo, si está en una unidad o si está en casas o está en un barrio, se va sintiendo esa experiencia. Entonces, digamos que esas características, si ustedes ven, las estamos tratando de aplicar a un negocio
aprendiendo de algo que en sí mismo tiene condiciones negativas, como es un virus, pero debemos aprender lo bueno y mirar qué oportunidad hay allí. Entonces, aquí planteamos unas estrategias y es definir el paciente cero. O sea, siempre un virus arranca con un paciente cero. Un paciente que en algún momento tuvo capacidad de contacto con otros y que a partir de ahí se generó la pandemia. Desde un momento pequeñito se generó la pandemia. Obviamente, uno podría, por ejemplo, buscar panaderos expertos o celebridades que hablen de este tema de la antipanadería y su experiencia de hacer pan en casa. Entonces eso genera, pues obviamente, un acercamiento de diferentes públicos a esta tentativa. Ser el doctor. El doctor es importantísimo para poder atacar la pandemia, para poder refrenar los efectos del virus. Entonces, acá vamos a tener una base de conocimiento, vamos a tener una comunidad que es la antipanadería, esa comunidad necesita conocimiento, entonces esos panaderos expertos o esa base de conocimiento que construyamos va a ser muy interesante y va a ser el papel del doctor para el que está fabricando el pan. Este virus ataca el pulmón y nos quita el aliento, ¿sí? Entonces se vuelve muy importante porque sin aliento pues no podemos tener ningún proceso físico que funcione bien, ¿sí? Entonces en ese orden de ideas nosotros podemos tener un top de panaderos de este esquema de antipanadería y que este top comparta sus experiencias. Podemos tener modelos de franquicias porque esto es replicable en otras áreas o en otras regiones. Usar las redes sociales para poder contagiar a todos del deseo de ser panaderos y pertenecer a esta red. Obviamente, buscar los efectos colaterales positivos. Por ejemplo, hacer alianzas con bancos de alimentos para poder promover la generación de estos panes de esta comunidad. Unir pues la gente que necesita comer con esta gente que está produciendo estos panes y hacer un modelo sostenible. Involucrar, digamos, a ciertos actores relevantes en esta generación de la antipanadería, o sea, quiénes tienen los insumos, qué influencers puedo contactar para que me generen la promoción de todo este tema de la antipanadería. Reducir las cosas sencillas. El virus se transmite por cosas sencillas. Al reducir la infraestructura de la panadería, que necesito hornos, que necesito una cantidad de energía, que necesito lugar de almacenamiento de frío, las áreas para poder amasar el pan, pues sin tener una panadería física, sino una red de panaderos en los cuales uso la infraestructura de cada quien, pues eso potencializa el tema. Crear ecosistemas y no competencia, o sea, poder generar alianzas con barrios, con organizaciones, con proveedores, ¿sí? Y esta comunidad generar todo un tema de apoyarse entre ellos y generar un ecosistema a favor de lograr cambio de comportamientos y emociones. Entonces puedo hacer temas de gamificación alrededor de esta estrategia de antipanadería, el concurso del mejor panadero de ciertas áreas, premios para estos panaderos y un aspecto positivo y relevante de que las personas a través de su ejercicio de sus manos pueden generar algo agradable para los demás e inclusive puede generar ingresos desde casa. Entonces, si ustedes ven, estamos aprendiendo de la naturaleza, aprendiendo de circunstancia difícil, como es estar en una pandemia, y ver cómo aprendo de esa estrategia que tienen los virus para yo aplicar en mi vida o en el mundo empresarial. Particularmente Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo. El 22 de mayo tenemos el Día Mundial de la Biodiversidad. Entonces, imagínense la cantidad de oportunidades que tenemos. Estamos aprendiendo de la naturaleza y somos el país, el segundo país más biodiverso del mundo, pues tenemos una cantidad de oportunidades de aprender, no de explotar la naturaleza como hemos tenido una visión casi de explotar y acabarla. Cuando un animal salvaje ataca a nuestras reses, queremos destruirlo, resulta que las reses son el contaminante. Nosotros introdujimos a las reses en un lugar donde antes vivía ese animal. Y él por comer mata a una res, entonces hay que destruirlo. Y ese animal puede tener la clave para los avances futuros nuestros, para inclusive curarnos de enfermedades en el futuro. Y los estamos haciendo desaparecer como especie.
Entonces, realmente nosotros en este momento debemos aprender que nosotros somos parte de un planeta vivo, que somos una parte más, que no somos el demás, somos tan importantes como todos y que podemos aprender de ellos. Eh, y debemos utilizar las tecnologías exponenciales, porque son claves para lograr éxitos, así como su nombre lo dice, exponenciales, o sea, crecer rápidamente. ¿Cuáles son las tecnologías exponenciales? La informática, la biotecnología, la inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología, Internet de las cosas, computación móvil, impresión 3D, computación en la nube, energías renovables. Estas tecnologías nos están cambiando. Está cambiando la forma de hacer las cosas, cambiando la forma de hacer los negocios, cambiando las costumbres de cómo compran las personas o cómo consumen los productos. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros tenemos que estar permeados, alineados y conocer cómo esas tecnologías pueden apoyar mis negocios. Una tecnología exponencial tiene un tema y es que arranca muy lentamente. Aquí ya tengo en la curva que tiene una muy pegada al eje X. Si ustedes ven en las primeras etapas, las tecnologías lineales pues van creciendo en forma lineal, pero en las primeras etapas la exponencial parece que su desempeño es menor o menos bueno que el de las lineales. Y ese es un grave error que a veces tenemos en la lectura de estas tecnologías, que creemos que no va a pasar nada con ellas. Pero cuando estas tecnologías ya empiezan a cambiar, cuando tienen y se van convirtiendo en exponenciales, su comportamiento y su crecimiento es altísimo, ¿sí? Y entonces crean una disrupción con respecto al comportamiento lineal. Aquí ya la tecnología cogió una fuerza impresionante y está modificando todo, la forma de hacer los negocios, la forma de consumir, la forma de pensar, la forma de actuar, pero nosotros tenemos que estar monitoreando qué pasa con estas tecnologías y cómo aprovecharlas. Peter Diamandis es uno de los fundadores de lo que se llama Singularity University. Es una forma de hacer conocimiento que impacte y dé soluciones innovadoras para la humanidad en una forma muy creativa. Y para él, el uso de las tecnologías exponenciales es fundamental. Inclusive, no más este dato que nos da él, y es que en los próximos 8 años, 3.000 millones de personas nuevas se conectarán a Internet, porque van a tener acceso a él a través de la conectividad, porque van a tener acceso a través de los diferentes dispositivos que cada vez son más económicos, ¿sí? Y cada vez más integrados. Entonces, esto va a cambiar fundamentalmente la economía global. Entonces, sí, que esto es un hecho exponencial. Nosotros no tenemos tecnologías exponenciales, no adaptamos tecnologías exponenciales a los negocios, pues vamos a desaparecer, vamos a tener oportunidad. Eh, Particularmente, yo creé hace 2 meses una empresa de tecnología exponenciales y computación 4.0. Hacemos Big Data, Internet de las Cosas, inteligencia artificial e impresión 3D. En cualquier de estos aspectos les podemos colaborar. Y estoy generando una comunidad de profesionales y de emprendedores en los cuales vamos a compartir conocimiento, compartir ideas. Estamos promoviendo por el crecimiento del profesional y personal, pero fundamentalmente queremos crear una comunidad que genere ideas y haga de este mundo mejor y cambie positivamente la forma de hacer las cosas. Ahí están mis puntos de contacto. Le agradezco a Carlos este momento de compartir con ustedes estas ideas de cómo podemos aprender muchas cosas de la naturaleza, cómo podemos aprender muchas cosas de momentos difíciles como este, cómo podemos aprender inclusive de un virus que tiene esta letalidad y este grado de, de, de promulgación tan grande, pero de todo podemos aprender. Todo está en la mentalidad y en la forma positiva de pensar. Ha sido un placer, les agradezco mucho.